Desde el primer día en que vine a este mundo, mi vida ya estaba marcada por la carencia, la maldad y la ambición del hombre. Soy el tercer hijo de una familia numerosa compuesta por mi padre, mi madre, mi hermano mayor Adán, mi hermana Inés y mis dos hermanas gemelas Ana y Anaís. Mi vida ya desde el principio se tejió con hilos de misterio y sufrimiento. A lo largo de los años he buscado desesperadamente recordar el paradero exacto de aquel pueblo donde crecí. Sin embargo, la neblina del tiempo ha borrado detalles cruciales de mi memoria. Lo único que puedo afirmar con certeza es que se encuentra en algún lugar del vasto país en donde vivo. Desde que mi mente comenzó a cobrar conciencia, no pude darme cuenta que lo que estaba viendo no era normal. En aquel rincón olvidado en donde vivía, la tecnología era algo de lo que ni siquiera teníamos conocimiento. No había teléfonos, ordenadores, televisores y ni siquiera conocíamos la existencia de la radio. La comunidad vivía en una suerte de comunión arcaica en donde el trueque reinaba como la única forma de intercambio. No sabíamos qué era el dinero. Si necesitabas algo, debías ofrecer algo de valor equivalente a la persona que podía proporcionártelo. La educación que recibíamos era tan limitada como nuestras interacciones con el mundo exterior. La enseñanza era religiosa y el único libro permitido para los niños era la Biblia. Nuestra vida, nuestras creencias y nuestras decisiones se basaban exclusivamente en las interpretaciones que la comunidad daba a las escrituras sagradas. Todos tratábamos de seguir la palabra de Dios al pie de la letra, pero la falta de comprensión de las verdaderas enseñanzas creó un caldo de cultivo para el sufrimiento. Mis años en aquel pueblo fueron una agonía constante. Las restricciones, la falta de libertad y la educación dogmática crearon un cóctel amargo de agonía. Cada día era un recordatorio de la prisión en la que vivíamos, donde aquellos que debían amarnos y protegernos nos arrojaban a los lobos. Hoy, mientras relato mi historia en orden cronológico, albergo la esperanza de que mis palabras alcancen a alguien que haya escapado de ese infierno. Anhelo que mi testimonio inspire a otros a compartir información sobre la ubicación de aquel lugar maldito. Quisiera que las autoridades investigaran y que cada niño nacido en esas tierras tuviera la oportunidad de vivir libre, lejos de la pesadilla que yo experimenté. Deseo que la verdad salga a la luz y que la justicia sea el bálsamo para las almas quebrantadas. Mi relato no tiene final, pues el destino de aquel pueblo y sus oscuros secretos aún están por desvelarse. Como todo niño pequeño, jamás cuestioné mucho de mi entorno. Acepté las tareas diarias que la vida en aquel pueblo imponía. Desde que tuve uso de razón, supuse que mi deber era contribuir en las labores del hogar, cuidar el ganado y adaptarme a una existencia iluminada por velas y lámparas de aceite, ya que la electricidad era un concepto ajeno e inimaginable. No obstante, la primera grieta en mi percepción de la realidad se manifestó cuando tenía alrededor de 5 o 7 años. En ese entonces asistía a la primaria en un modesto salón construido con hojas de palma. Los niños de edades comprendidas entre los 5 y 10 años compartíamos clases por la mañana, mientras que los de 11 a 15 años lo hacían por la tarde. Las clases se limitaban a lecturas bíblicas y discusiones sobre los sentimientos que éstas despertaban. Además, nos enseñaban habilidades básicas como leer, escribir, sumar y restar. En aquel pueblo la educación concluía a los 15 años y esta coincidía con la edad legal para ser considerado un adulto en la comunidad. Cumplir 15 años marcaba el momento en que debías dejar atrás la niñez para convertirte en un miembro adulto, contribuyendo activamente al poblado. En retrospectiva, la transición a la adultez parecía más un rito impuesto por la comunidad que una elección personal. La semilla de la duda fue sembrada en mi mente en un día particular mientras los profesores nos leían la historia del profeta Job. Para aquellos que no lo saben, básicamente esta narrativa bíblica relata la vida de un hombre que era favorecido por Dios, prosperaba y agradecía constantemente por sus bendiciones. Sin embargo, Satanás desafía a Dios, argumentando que Job solo lo adora porque le va bien. Dios acepta el desafío y permite que Job lo pierda todo, demostrando así la lealtad eterna que se espera de sus seguidores. Mientras leía esta historia me preguntaba por qué Dios, siendo omnisciente, permitiría que Job sufriera tanto solo por una apuesta con Satanás. Estaba a punto de compartir mis pensamientos con la maestra cuando una de las niñas expresó una pregunta similar, y la reacción de la maestra fue desproporcionadamente violenta. La levantó por los cabellos y salió con ella del aula, dejándonos solos y creando un silencio cargado de temor.
A la mañana siguiente de aquel incidente, la profesora regresó al salón como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, la ausencia de la niña que se atrevió a cuestionar la palabra de Dios no pasó desapercibida entre los niños. 5 días transcurrieron sin que nadie la volviera a ver. Una anomalía extraña en una comunidad donde la falta de alguien era fácilmente notada. La indiferencia reinante respecto a su ausencia sorprendía, pero aún más desconcertante era la falta de preguntas sobre su paradero. Entre los niños se propagaban rumores que sugerían que la desaparición de la niña era un castigo divino. La creencia generalizada era que Dios la había castigado por dudar de su palabra. Pero sin embargo, cuando la niña finalmente reapareció, la cruel verdad quedó al descubierto. Los niños se dieron cuenta que su sufrimiento no fue infligido por la mano divina, sino más probablemente a manos de sus propios padres. A pesar de que varios días habían transcurrido desde el incidente, los moretones y heridas que cubrían sus cuerpos eran evidentes. La niña llevaba consigo las marcas físicas de un castigo brutal. La medicina en ese pueblo se limitaba a conocimientos transmitidos de generación en generación, sin frascos de medicamentos ni conceptos de agujas. Los niños no veían hospitales y la palabra vacuna era ajena a nuestro vocabulario. La niña, a pesar de la gravedad de sus heridas, se regresó a la escuela, pero su presencia era un recordatorio palpable de la crudeza y la carencia de compasión en aquel lugar. Las cicatrices que quedaron en su rostro, visibles para todos, fueron testigos mudos de la brutalidad que sufrió. Para mí, aquel suceso marcó el despertar de una sensación de injusticia que se infiltró en mi conciencia. Aunque hasta entonces nunca había cuestionado la palabra de Dios, la crueldad infligida a la niña despertó en mí una sensación de incredulidad ante un castigo tan desproporcionado por simplemente plantear una pregunta válida. Aunque el temor me impedía expresar abiertamente mi desacuerdo en ese momento, esta situación sembró la semilla de la duda en mi mente infantil. Con el tiempo, esta experiencia se convirtió en la punta del iceberg, revelando una serie de atrocidades que formaban parte de la vida en aquel pueblo aislado. A medida que crecía, la evidencia de la brutalidad y las restricciones impuestas se volvían cada vez más difíciles de ignorar. En ese momento de mi vida, la incertidumbre y la impotencia se apoderaron de mí. Mis hermanas Ana y Anaís eran el centro de mi preocupación constante, puesto que una mañana escuché que mis padres estaban cerrando una especie de trato, el cual básicamente consistía en que a cambio de algunas vacas y un pedazo de terreno, mis hermanas serían casadas con los únicos otros 2 gemelos del pueblo. Esto me revolvió el estómago por 2 cosas. En primera, la manera en que eran tratadas como mercancía, y en segunda, porque en aquel entonces ellas tenían tan solo 5 años y esos hombres tenían 25. Al observar a esos pretendientes, mi instinto gritaba que algo estaba profundamente mal. Sus gestos extraños, miradas inquietantes y comportamientos sospechosos eran como señales de alarma que resonaban en mi interior. Mis intentos de expresar mis preocupaciones a mi familia se encontraban con un muro de resistencia. Mi hermano mayor, en lugar de comprender mi angustia, me instaba a no entrometerme en asuntos que, según él, estaban más allá de mi comprensión. Citaba versículos bíblicos como justificación, pero mi corazón se negaba a aceptar que tales prácticas fueran divinamente respaldadas. A medida que las gemelas crecían, mi temor aumentaba, ya que la edad pactada para esos matrimonios forzados se acercaba inevitablemente. Mi desesperación me impulsaba a buscar soluciones y cada encuentro con esos hombres aumentaba mi rechazo hacia ellos. Deseaba proteger a mis hermanas, pero la rigidez de las creencias y las costumbres sofocaba cualquier intento de cambio. A medida que los 14 años se instalaban en mi vida en la comunidad, percibí un cambio en la forma que me trataban. La insistencia de que debía comportarme como un hombre resonaba en cada rincón. A pesar de mi rechazo interno, intenté seguir la corriente, creyendo que la adultez se manifestaría por sí sola si actuaba acorde con las expectativas de la comunidad. No obstante, mi intento de encajar en el molde de lo que consideraban un hombre adulto resultó más complicado de lo que me imaginaba. Las presiones de la comunidad me incitaban a adoptar responsabilidades y roles que no me sentía preparado para asumir. Fue en ese periodo crucial de mi vida cuando empecé a darme cuenta de que bajo la superficie pulcra de la comunidad yacía una podredumbre que difícilmente podía ocultarse. Mis roces con la realidad de fuera del pueblo se intensificaron, revelándome un mundo desconocido que había permanecido oculto para mí durante tanto tiempo. La conciencia de que el padre de la comunidad y algunos líderes eclesiásticos estaban al tanto de esta dualidad solo aumentaba mi intriga. Esto lo supe puesto que mi buena reputación en el pueblo me llevó a ser seleccionado junto con otros 2 compañeros para formar parte del comité de la iglesia. La idea de contribuir al bienestar de la comunidad me emocionó al principio, pero sin embargo, esa emoción pronto se desvaneció cuando ingresamos a una oficina a la que pocos tenían acceso. Fue entonces cuando descubrí la existencia de una radio alimentada por baterías, un artefacto que se me presentó como una maravilla futurista.
Mientras explorábamos la oficina, me tomé con secretos que iban más allá de mi comprensión. Las restricciones y advertencias sobre mantener en silencio lo que presenciábamos despertaron mi curiosidad y desconfianza. La prohibición de divulgar cualquier detalle sobre aquellos misteriosos artefactos se selló con la amenaza de una condena eterna para mi alma. En lugar de intimidarme, esas revelaciones despertaron mi deseo de entender el motivo detrás de la ocultación de la tecnología y conocimiento fuera del alcance del resto del pueblo. La intrigante combinación de miedo y curiosidad me llevó a cuestionar la autoridad de la iglesia y los líderes de la comunidad. A medida que los meses avanzaban, mi empeño por ganarme la confianza del padre y los miembros del comité de la iglesia se intensificaba. Mis esfuerzos no solo se centraban en descubrir el misterio detrás de las restricciones impuestas a la comunidad, sino también en desentrañar las verdades ocultas que se tejían entre los líderes eclesiásticos. Las revelaciones sobre las atrocidades cometidas por los miembros del comité de la iglesia resonaron como un eco perturbador en mis oídos. Crímenes atroces, especialmente abusos contra mujeres y niños, parecían ser la norma más que la excepción. La sensación de impotencia ante la falta de justicia y la imposibilidad de denunciar estas acciones abominables se apoderó de mi ser. A pesar de las oportunidades que se presentaban para obtener beneficios personales dentro de este sistema corrupto, mi conciencia se rebelaba contra la idea de aprovecharme de mis vecinos y de la situación en la que se encontraban. Sin embargo, un punto de inflexión en mi percepción ocurrió cuando escuché al padre de la iglesia conversando con mis padres. La propuesta que le presentaba resultó ser la gota que colmó el vaso de mi tolerancia. El padre sugería que mis hermanas, aún niñas de 10 años para ese momento, deberían casarse en ese tiempo con los hombres de la comunidad con los que ya habían comprometido años atrás. Mi familia, cegada por la fe y la confianza en el liderazgo eclesiástico, aceptó la propuesta sin cuestionarla. La indignación se apoderó de mí al ver cómo las creencias distorsionadas y los intereses personales se entrelazaban para dañar a los más inocentes. Cuando supe la terrible verdad, un escalofrío recorrió mi espina dorsal de tal manera que sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No podía permitir que mis hermanas fueran víctimas de semejante atrocidad, así que a pesar de mis 15 años recién cumplidos, decidí que era el momento de actuar. En la penumbra de la noche, sin revelar mis planes a nadie, desperté a mis dos hermanas. Les dije que empacaran todo lo esencial en las maletas, advirtiéndoles con urgencia que mantuvieran un silencio total. El miedo y la adrenalina se apoderaron de mí, nublando mis pensamientos mientras comenzábamos nuestra huida clandestina. Con algunos contactos y un vago conocimiento de la dirección a seguir, iniciamos nuestra fuga en la oscuridad de la madrugada. El temor a ser descubiertos añadía una presión insoportable a cada paso que dábamos. Aunque consideré llevar a mis hermanas mayores con nosotros, la sensación de que ya pertenecían a ese lugar me convenció de que su participación solo nos delataría. Caminamos durante horas, guiados por la incertidumbre y la desesperación. El sol comenzó a asomar en el horizonte cuando, exhaustos y hambrientos, nos vimos obligados a ocultarnos ante un sonido en ese momento totalmente desconocido para nosotros. Era una camioneta. En la penumbra observé con horror cómo el padre y 3 hombres del comité de la iglesia recorrían la zona buscándonos incansablemente. Permanecimos ocultos hasta que la tarde volvió a cubrirnos y entonces con cautela reanudamos nuestro escape. Finalmente llegamos a una carretera, un camino desconocido construido con un material que nos intrigaba. Decidimos seguirlos y conforme avanzábamos los ruidos de los autos se volvieron familiares, perdiendo el miedo que antes nos embargaba. La suerte nos sonrió cuando una mujer se detuvo en su auto al vernos cerca de la carretera. Con un corazón generoso se ofreció a ayudarnos al enterarse de nuestra situación. Le expliqué de manera apresurada nuestro plan y ella, comprensiva, nos llevó a la ciudad para presentar una denuncia ante la policía. Sin embargo, no pude proporcionar la ubicación exacta, ya que la desesperación nos había llevado a caminar sin rumbo fijo. Hasta hoy no tengo idea de cómo regresar a ese lugar, y aunque la historia carece de tintes paranormales, la maldad inherente a las personas la hace aterradora. Esta experiencia, aunque no pueda borrarse de mi memoria, me enseñó que a veces el verdadero horror reside en el ser humano. Así que familia, si tienes alguna historia de terror que te gustaría que relate en los próximos vídeos, déjamela saber en los comentarios. Muchas gracias por todo, dale like y nos vemos en la próxima.